Delincuentes hirieron a un joven por resistirse a un asalto. La víctima recibió un disparo en la pierna. Miles de migrantes venezolanos pugnan por ingresar al Ecuador en su ruta hacia Perú, a pocas horas de que en ese país entre en vigencia el requisito de visado. Asamblea busca impulsar reforma legal que impida que la Corte Constitucional pueda modificar la Constitución con una interpretación. Histórico. Selección ecuatoriana de fútbol sub-20 venció a Italia 1-0 y se quedó con el tercer lugar del Mundial que se desarrolla en Polonia. En lo internacional, la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, visitará Venezuela, donde se reunirá con Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Así empieza la noticia, emisión estelar. Policía neutralizó a sujeto que mediante amenazas tenía retenidos a sus 5 hijos y conviviente. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Es un placer que nos acompañen. Iniciamos de inmediato con la información. Delincuentes hirieron a un joven por resistirse a un asalto en el noroeste de Guayaquil. La víctima recibió un impacto de bala en una de sus piernas. Veamos. Nunca imaginó que mientras realizaba sus diligencias y compromisos personales, 3 sujetos lo iban a rodear. De ahí que tras tratar de atracarlo, un disparo se escuchó. La persona resultó herida, de ahí trasladada hasta una casa de salud. Luego de varias horas, el afectado presentó la denuncia respectiva en la fiscalía. Me quisieron robar, pero no sé qué pasó y esta persona que me estaba robando me disparó. ¿Cuántas personas son? Eran 3, pero 2 estaban armados. Me salieron 2 primero y ahí salió el otro. Que aún no sabe con exactitud qué fue lo que pasó. Según lo que él dice, todo ocurrió muy rápido. Ahora solo pide que exista más resguardo policial. Que se haga justicia y que por favor los policías tengan la bondad de ir más seguido a esos lugares oscuros ahí. O pongan algo, iluminaria. No los he podido identificar porque no los conozco, no los he visto por mi casa. Informó Julio César Sabona. Este fin de semana se reanudan las visitas en la penitenciaría del Litoral. Los familiares podrán acceder, pero no a todos los pabellones. Esto ocurre después de nuevas decisiones de autoridades de gobierno ante los últimos hechos violentos registrados en la cárcel regional y en la penitenciaría del Litoral en pleno estado de excepción. La emergencia carcelaria en el país se agravó más esta semana y eso provocó reacciones inmediatas a autoridades de gobierno encargados de la seguridad de los recintos penitenciarios y han puesto sus ojos, por ejemplo, en la regional de Guayaquil y su vecina, la penitenciaría del Litoral. Un plan de acción el que guíe las diferentes acciones que se deben tomar para solucionar este grave problema que se vive en el país. Estamos enfrentando una crisis que tiene muchos componentes y que también es una reacción a las medidas que se han implementado de seguridad en favor de la fortaleza para garantizar este tipo de necesidades que nosotros tenemos. El presidente de la República le solicitó a estos funcionarios y también al Ministerio del Interior 3 acciones urgentes. Entre estas está adquirir un nuevo sistema de monitoreo y seguridad, también de clasificar a los PPLs dependiendo de su peligrosidad y delitos cometidos. Y el último es solicitar el apoyo de los jueces sobre las sanciones disciplinarias de los reos. Nosotros hemos alcanzado algunos objetivos con respecto a la seguridad, pero claro, este tema de las cárceles nos tiene bastante preocupados. La sociedad civil y representantes de derechos humanos no se quedarán con los brazos cruzados.
hemos acordado hacer visitas a instituciones que están, digamos, empeñadas en proteger derechos de las personas privadas de la libertad, como son la Defensoría del Pueblo y también las del gobierno. Mientras que ese viernes encontramos a familiares de privados de la libertad, a la expectativa de la visita que se reanudará en el pabellón 10, 8, 4 y Logros para este fin de semana. 15 días, imagínense el tiempo que ha pasado desde el problema que hubo. 2 semanas. Sin ver a sus familiares. Sin ver a mi hijo. Y no es justo. Por otro lado, la Fiscalía anunció que por el crimen del PPL William Poveda, alias El Cubano, se iniciaron 2 investigaciones, una por asesinato y otra por secuestro. Procedieron a someter a todos los servidores policiales y a despojarles de su indumentaria, entre ellos su chaleco y sus otros armamentos no letales que tenían en su poder. Informó Charlie Pisa. En la provincia de Los Ríos, la policía ha logrado desarticular 3 bandas delictivas dedicadas al robo, extorsión, entre otros delitos. 12 personas están vinculadas a estos procesos. La policía en Los Ríos ha logrado dar un duro golpe a la delincuencia en las últimas horas. 6 hombres fueron detenidos por el delito de extorsión, pues exigían $10.000 a una familia del Cantón Palenque por no asesinarlos. En el momento que ellos amenazan a la gente que les den los $10.000, ellos se dan a la fuga. Entonces, en ese momento comienza la Policía Judicial a identificar a estos ciudadanos. Este operativo se denominó Avalancha 328. 5 de los 6 detenidos presentan antecedentes penales. Es por asociación ilícita, es por asesinato, otros tienen órdenes de detención, otros tienen por robo. En el operativo Omega 10 desarrollado en la ciudad de Quevedo, la policía logró decomisar varias armas de fuego que eran alquiladas a delincuentes. Ahora investigan a qué delitos están vinculadas. La mayor cantidad de muertes violentas que se está produciendo aquí en la provincia son con armas de fuego. Entonces nosotros estamos atacando a aquellas personas que tienen en su poder armas de fuego en forma ilegal. En el operativo Avalancha 332, los intocables de Casablanca cayeron detenidos. En el allanamiento de 7 domicilios encontraron varias evidencias que los vinculan al robo y amenazas a transportistas. La policía espera que los ciudadanos que hayan sido víctimas de estos antisociales puedan identificarlos y presenten sus denuncias. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Varios operativos antidelincuenciales ejecutados en Manta y cantones aledaños dejaron 6 personas detenidas, 31 motos y 2 carros recuperados. Una de las víctimas reconoció entre los detenidos a 2 personas como los autores del robo a mano armada que sufrió en un sector del puerto Manabita. 6 personas fueron detenidas en Manta y cantones aledaños vinculadas al robo de motocicletas, auto y robo a mano armada. El primer hecho se registró en el cantón Montecristi. 2 motorizados asaltaron a una mujer y tras una persecución policial fueron aprehendidos. Se rastreó el teléfono y daba como punto en el sector de Los Espinos del cantón Montecristi. Ubicamos a los 2 ciudadanos con la misma vestimenta. Los procesados fueron identificados por otra víctima, quien los reconoce como los autores del robo que sufrió con un arma blanca. Se baja de la moto, comienza me cogió el brazo porque yo no le soltaba la cartera. Me dobló el brazo y con la otra mano me intentó apuñalarme. Con estos antecedentes, la policía realizó varios operativos en 7 sectores. Como resultados, 2 personas fueron detenidas, 6 talleres y un domicilio allanados y 31 motocicletas y un carro se recuperaron. Con inconsistencias alfanuméricas. Algunas están con reporte de robo, otras están con verificación ya que está limado todo el numeral, el serial del motor y chasis. Paralelamente en Jaramillo, tras un operativo de rastreo, la policía logró ubicar un auto que horas antes fue robado en el centro de Manta. 2 personas fueron detenidas. Regresamos al domicilio y salieron 2 personas nerviosas, indicando que no querían problemas con nadie y que nos llevemos los vehículos. Las autoridades piden a las víctimas de robo asentar las denuncias y evitar pagar rescate por los vehículos sustraídos. A la ciudadanía se acerque a los patios de la policía judicial, pueda identificar si son uno de estos automotores fueron robados en fechas anteriores. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.
La oportuna intervención policial evitó que un caso de violencia intrafamiliar tenga un trágico desenlace. Los agentes neutralizaron a un sujeto que mediante amenazas tenía retenidos a sus 5 hijos y conviviente en el sur de Quito. La emergencia fue alertada a los uniformados en la mañana. En primera instancia llegó policía preventiva. Por la magnitud de la amenaza solicitó refuerzos para evitar que el presunto caso de violencia intrafamiliar termine en desgracia. Fue necesario la presencia de agentes de la UNAS, EGIR, DINAPEN, todos en un solo esfuerzo para convencer al presunto agresor que la mejor decisión era que salga y deje libres a sus hijos. Llegamos al punto, el señor se encontraba en una actitud agresiva. El aparente agresor habría actuado bajo efectos de licor. La mujer informó a la policía que amaneció bebiendo y que el enojo fue cuando el plato de arroz que le sirvió no fue de su agrado, la golpeó y cuando se percató que llegaron policías al auxilio, optó por encerrar a sus 4 hijos menores en una habitación. Estaba alterado, indicaba varias situaciones entre las cuales que quería quitarse la vida. Agentes de la UNAS fueron los encargados de la verbalización. El hombre de aproximadamente 40 años no entendía razones, incluso en un momento amenazó con saltar del 3er piso con uno de sus hijos. Para causar presión a la madre. Había consumido bebidas alcohólicas, entonces estaba enajenado, estaba enardecido. Los uniformados encontraron el momento oportuno de actuar, ingresaron y sorprendieron al sujeto. No le dieron tiempo a movimiento alguno y así rescataron a los pequeños sanos y salvos, pero sí afectados psicológicamente. Vivieron minutos de tensión. El padre les tenía en su poder con amenazas. La intervención oportuna nos permitió contener que esto desencadene en alguna agresión letal. La negociación demoró cerca de 1 hora y media. Al final apareció esposado por elementos del GIR. Un final feliz, todos salieron ilesos. No sería la primera vez que protagonizaba hechos violentos. Los menores serían testigos de los maltratos que sufría la madre. Y serán puestas órdenes de autoridad para determinar el tipo penal que puede calificar, que podría ser el secuestro, violencia intrafamiliar o el tema de agresiones a los menores. Los vecinos, asustados por el movimiento policial, comentaban entre las paredes que al hombre le gustaba el trago, que llegaron a vivir al barrio Lucha de los Pobres Media hace 5 años. En Quito informó Iván Casame. Decomisan gran cantidad de armas durante distintos operativos ejecutados en la zona 8 en lo que va del año. El armamento será destruido en las próximas horas. Sobre la mesa gran cantidad de armas, las cuales tenían su procedencia y también un destino. Se trata del armamento el cual ha sido decomisado por parte de las autoridades de seguridad. Esto tras los últimos operativos en donde, aparte de los capturados, también estaba la evidencia. Vamos a proceder a la entrega de 69 armas de fuego y 250 cartuchos sin percutir que se encontraban bajo la custodia de la Policía Judicial. Próximamente serán destruidas en cumplimiento a un proceso y disposición judicial por cada uno de los casos que ha originado. Según el jefe de la Policía Judicial del Guayas, en las próximas horas las pistolas, revólveres, escopetas y demás serán destruidas. Próximamente serán destruidas en cumplimiento a un proceso y disposición judicial por cada uno de los casos que ha originado las respectivas providencias en las que se dispone su destrucción. Según las autoridades, este decomiso corresponde a lo que va del año y esperan que en el segundo semestre de este 2019 se incauten aún más. Se ordenan pericias criminalísticas sobre las armas de fuego. Estas armas, como bien lo dijo mi coronel Erazo, ya han cumplido un proceso de trámite procesal penal, ¿no? Han cumplido ya una etapa del juicio y es la autoridad competente la que ordena la destrucción de las mismas. Los operativos antidelincuenciales continuarán para evitar que hechos como asaltos, robos y otros más se vuelvan a cometer en la provincia, informó Julio César Saona. Hallan el cadáver de un hombre en el Parque Bicentenario al norte de Quito. Aparentemente se trataría de un sujeto que habría sido linchado tras ser acusado de violar a una menor. El rumor que el fallecido supuestamente fue el responsable de una violación a una menor de edad se regaba entre los curiosos que estaban en el Parque Bicentenario. Lo único cierto y concreto fue la presencia de un cadáver al interior de los baños. Los comentarios que el populacho hizo justicia con mano propia cuando se enteró de la presunta agresión sexual aún es un misterio
Se podría presumir que fue golpeado por el populacho, pero vuelvo y repito, no es una versión oficial. Esto tendrá que determinarse una vez que se hagan las autopsias. Mientras otros comentaban que vieron a varios muchachos libando supuestamente al calor de los tragos, algo no gustó entre ellos, se enojaron y se armó una riña de proporciones. Por ahora todos son supuestos, hipótesis que se irán confirmando con el pasar de las horas. Habían estado libando aquí al interior del parque, instantes en los cuales se produce una riña. Estamos tratando de identificar entre qué personas nomás. El cuerpo del hombre de aproximadamente 25 años de edad presentaba algunos golpes en el rostro. Es lo único que confirmaron los agentes de la DINASED. Esperan el resultado de la autopsia para saber las causas de la muerte. No descartaron que el hecho esté relacionado con la ingesta de licor. El examen visual presenta 2 hematomas en su rostro. No se puede evidenciar algún tipo de huella referente a algún tipo de arma. En escena también apareció una adolescente, ya fue encontrada en los baños. La señora que la cuidaba y consolaba indicó a los uniformados que no se sabe qué mismo le pasó, solo lloraba. Se está investigando, aparentemente hay un posible atentado al pudor. Fue atendida por paramédicos y llevada con asistencia de agentes de la DINAPEN para los chequeos médicos respectivos y confirmar si lo que se rumoraba en el sector era cierto. Se está por determinar según los exámenes que realicemos en la Fiscalía de Flagrancia. En fin, solo las investigaciones y exámenes determinarán qué mismo pasó en el espacio verde. En Quito informó Iván Casamen. 16 personas resultaron heridas luego de que un bus de transporte público chocó contra la pared de una cancha barrial en el norte de Quito. Las autoridades presumen que este hecho se produjo por exceso de velocidad. Las primeras inspecciones evidenciaron que el bus de transporte público perdió pista luego de cruzar el rompevelocidades, ubicado al menos cuadra y media antes del sitio del impacto. El bus terminó estrellándose contra la pared de la cancha barrial de San Enrique de Velasco y debido al fuerte impacto se volcó. Posiblemente un exceso de velocidad. Como resultado, 16 personas heridas. El conductor al parecer se habría fugado. El conductor del bus huyó del lugar. A nuestra llegada no se pudo tener la presencia del conductor, no ha sido transportado tampoco entre los pacientes. Sin embargo, el representante de la cooperativa de buses involucrada aseguró que el chofer resultó también herido. No, lo llevaron a una casa asistencial, porque al parecer hay unos 10 a 16 heridos. ¿Y él está dentro de la lista? Sí. Además de mencionar que el siniestro no fue producto del exceso de velocidad. Hasta a 10 minutos se frena normal. Y en estos 10 minutos lo que se le va, hay un desperfecto mecánico. El vehículo hace un mes pasó la revisión técnica. Mientras la comunidad del sector del condado en el norte de Quito, molesta, solicitaba a las autoridades mayores controles para los buses. Esto más que a veces no manejan los profesionales, manejan los ayudantes. No respetan los que bajan los niños de la escuela. Y allá bajan llenitos. Nunca respetan un tiempo. Si salieron tarde, pues bajan a velocidad. Si salieron con tiempo, pues bajan como patos, ¿sí? Eso es lo que el servicio que nos dan ellos es el peor. El vehículo fue trasladado a un patio de retención vehicular. Afortunadamente, el accidente de tránsito no dejó fallecidos, informó Sofía Vintimilla. Desde la Asamblea se busca impulsar una reforma legal que impida que la Corte Constitucional pueda modificar la Constitución con una interpretación. Las firmas que respaldan esta reforma ya fueron recolectadas. El proyecto de reforma lo impulsa el legislador Eliseo Azuero. Esto luego de que la Corte Constitucional fallara a favor del matrimonio igualitario. La crítica radica en que la Corte se ha extralimitado. El artículo 67 de la Constitución establece con claridad que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer, en libertad de decisión. Consecuentemente, yo considero de que en ese ámbito se ha extralimitado, se han ido más allá de lo que las facultades constitucionales contenidas en los artículos referidos les permite a la Corte Constitucional. Por ello buscan reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Lo que buscan es limitar el actuar de la Corte a solo las interpretaciones constitucionales y que de allí no pase. Limitar que se legisle
por parte de otras instancias del Estado que no necesariamente son la Asamblea Nacional. Es una facultad privativa de la Asamblea Nacional. Cosa con la que concuerdan en algunos sectores que critican la decisión de la Corte en torno a dar paso al matrimonio igualitario sin antes reformar la Constitución. Entonces esto es un fraude a la Constitución que los ecuatorianos tienen que saber que no ha sido unánime. Pero nosotros lo que hablamos simplemente es del respeto al Estado constitucional de derechos, es decir, que se respete el texto literal de la Constitución. Las firmas que apoyan este pedido de reforma ya fueron recogidas en el Pleno de la Asamblea. Se espera que el proyecto sea presentado oficialmente la próxima semana. Informó Javier Gallo. La vocal del Consejo de la Judicatura, Patricia Schettini, presentó su renuncia ante el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. En una carta de dimisión entregada a la Asamblea Nacional, señala que su gestión dentro de la institución se habría visto limitada por un liderazgo que no demuestra estar comprometido a realizar cambios profundos en la administración de justicia del país. Presten mucha atención, amigos televidentes. Detienen en varias provincias del país a 7 personas que pertenecerían a una organización que mantenía nexos con el cártel mexicano de Sinaloa. Entre los aprehendidos están una funcionaria de la Dirección General de Aviación Civil y un agente de la Policía Nacional. El operativo denominado Mega Avalancha 24 logró la captura de estas personas, quienes serían parte de la red que permitía el envío de vuelos controlados y no controlados, portando grandes cantidades de droga hacia Centroamérica y a México, partiendo desde nuestro país. La reciente operación es el resultado de una captura realizada en septiembre del año 2018. En aquella ocasión, los agentes antinarcóticos ingresaron hasta la base aérea de Manta. Allí descubrieron 1 tonelada con 144 kilos de cocaína ocultas dentro de un camión. Además, en esa operación se logró la captura de 2 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes actualmente cumplen una sentencia impuesta en primera instancia de 17 años y 4 meses. Las investigaciones continuaron y eso permitió vincular a las 7 personas detenidas durante el operativo de este 12 de junio. Esta organización contaba con la colaboración de una ciudadana ecuatoriana, quien prestaba sus servicios en la Dirección General de Aviación Civil. Esta ciudadana era la encargada de sacar la documentación necesaria para lograr el ingreso de los vuelos en forma normal. Y en aquellos casos en los cuales se detectaban los arribos no controlados, ella tenía como función evitar los controles sobre esas aeronaves. Que evadían cualquier tipo de control, llegaban a las pistas clandestinas, ingresaban, cargaban la sustancia, cargaban combustible y de igual manera inmediatamente salían. Un agente de la Policía Nacional también fue detenido. El miembro policial que se encuentra detenido tenía aparentemente una relación sentimental con esta persona y era también quien asesoraba en ciertas normativas de seguridad para la organización. De acuerdo con la versión uniformada, esto no implica que el cártel de Sinaloa se encuentre establecido en el Ecuador y que todo se limita a una tarea coordinada mediante personas que viajan constantemente de país a país. Que vienen emisarios del cartel de Sinaloa, coordinadores del cartel de Sinaloa que como cualquier organización estarían interesados en tener una ruta desde el Ecuador. Informó José Morales. Un artefacto explosivo fue localizado por una patrulla militar a pocos metros del límite internacional con Colombia en la zona de Mataje. Según los expertos, la carga tenía un alcance de más de 100 metros a la redonda. Los patrullajes en el área de jurisdicción de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas no han parado. Las patrullas militares conocen del riesgo de caminar en la línea de frontera, saben que un descuido puede ser el último. En el sector de la Comunidad de Labores Agrícolas de la parroquia Mataje, frente a Colombia, encontraron una carga explosiva instalada en la base de una palma africana. Puede causar daño a la población civil y al personal militar que se encuentra patrullando en el límite político internacional. Presumen que el artefacto explosivo fue sembrado por disidentes de la guerrilla que operan en el vecino país con el propósito de causar bajas en patrullas que cuidan el límite internacional.
y generar temor, así como tensión en zona fronteriza. Se presume posiblemente sean miembros de Oliver Sinisterra del otro lado de Colombia. Los entendidos explicaron que la carga era similar a la que acabó con la vida de 4 militares en marzo de 2018. Estiman que tenía un alcance destructivo de cerca de 150 metros a la redonda. El riesgo se incrementa cuando el caserío de Las Vegas, en lado colombiano, presuntamente estaría ocupado por grupos armados irregulares que intentan sembrar temor en suelo ecuatoriano. De acuerdo a inteligencia, es el sector que está dominado en el área colombiano por Oliver Sinisterra. Está prácticamente trampeado para hacer el máximo daño hacia nuestras tropas. En un trabajo conjunto entre expertos en explosivos del GIR y del Ejército, desactivaron el artefacto casero, pero de gran poder destructivo, capaz de causar daño a toda una patrulla, incluso poniendo en riesgo a los lugareños que transitan por el camino de tercer orden. Se presume lo que es ANFO, ¿sí? Se maneja bastante en este sector y asimismo se puede decir que hay combustible. Al parecer, los dueños del cilindro explosivo solo miraron pasivamente lo que pasaba al otro lado de su frontera. En Quito informó Iván Casamen. 12 artistas guayaquileños decidieron plasmar su arte en un mural con el rostro del poeta y escritor Medardo Ángel Silva, el mismo que fue entregado hace pocos días. Lamentablemente, este ha sido dañado por vándalos. Veamos el siguiente informe. Hace 3 días atrás apreciábamos a 12 reconocidos artistas pintando este mural con el rostro de Medardo Ángel Silva, todo por conmemorarse sus 100 años de fallecimiento. La obra fue terminada y entregada, pero lamentablemente la mañana de este viernes amaneció dañada. Vándalos hicieron un grafitis sobre el rostro del artista. Lo garabatearon, le echaron spray, un color muy oscuro, y dañaron prácticamente el 50% del rostro. La obra denominada El alma en el muro está ubicada en las calles Pedro Moncayo, contigua a la Casa de la Cultura, núcleo del Guayas. Pero fueron los mismos artistas quienes se unieron y volvieron a restaurarla. Primeramente no tienen educación ni respeto, y que han garabateado algo que es importante para la ciudad de Guayaquil, discúlpenme, esas personas no se hacen llamar guayaquileños y no aman a la ciudad. Que destruyen algo recién realizado, qué sé yo, un vandalismo, mala fe o falta de educación. Los vandalizadores de la obra, a más de pintar el muro, tienen la idea de colocar cerámica en el lugar de pintura, para evitar así algún otro daño. A futuro piensan incluir más obras nacionales de renombre que ayuden a fomentar la cultura de los guayaquileños. Informó Carlos Julio Gurumendi. En otro tema, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Definitivo no podrá modificar lo actuado por el Consejo Transitorio. Esto de acuerdo a un dictamen emitido por la Corte Constitucional. La posibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pueda echar atrás lo actuado por el transitorio parece disiparse. Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, refirió que ellos emitieron un dictamen para que no se pueda cambiar nada. El Consejo de Participación Ciudadana nuevo quiere revisar los textos que dictamen que dimos anteriormente debe ser. Pues que lo hagan, eso sí, recomendándoles que no pueden alterar. Examínenlo, discútanlo, pero no puede alterar una coma. Sin embargo, en el Consejo de Participación se insiste en revisar toda la documentación. Que no podemos cambiar una coma. Bueno, es respetable el criterio, también nosotros somos un cuerpo colegiado y estamos aquí designados por el pueblo, no por ningún concurso de mérito o oposición mal logrado. José Tuárez, presidente del Consejo de Participación, argumentó que la intención va por el lado de transparentar lo actuado. Nosotros solicitamos la información para que todas las cosas estén dentro del curso correspondiente. Si algo está mal, lo único que harían es hacerlo público y nada más. Por supuesto, hacerlo público para que la ciudadanía conozca. Los consejeros solicitaron la presencia de una notaria para que constate el estado de la institución, una vez que no se concretó el proceso de transición. Esta institución que tanto nos ha costado luchar, ¿no?,
Tanto nos ha costado llegar acá, la encontramos en esqueleto. En lo que sí se ratificó es en la denuncia que hizo en las redes sociales sobre amenazas que habría recibido. Algún ministro que, pero no puedo decir su nombre, que claro, nos amenazan o me amenazan, juicio político, todo juicio político. Y yo no puedo actuar bajo ningún tipo de amenaza. Informó Héctor Romero. La comunidad evangélica de Guayaquil salió a las calles en un plantón para mostrar su inconformidad con la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional. Además, anunciaron la recolección para ir a una consulta popular. Más detalles a continuación. Este grupo de personas pertenecen a la iglesia evangélica. Se concentraron al pie del Parque Centenario, en pleno centro de Guayaquil, con pancartas en mano y gritos para decir no al matrimonio igualitario. Hecho lo incorrecto, sobre todo se han burlado de 17 millones de habitantes en nuestro país, 5 nos dieron la espalda. Creo que lo primero que deberíamos hacer es levantar nuestra voz con altura, ¿no? Pero asimismo con plena convicción en lo que creemos. Pertenecen a iglesias evangélicas del centro y sur de Guayaquil, quienes piden la nulidad de tal resolución. Entonces, nosotros no podemos aceptar todo este asunto porque entonces quiere decir que nos estamos yendo en contra de los designios de Dios. En este plantón se acordó que en los próximos días se recogerán firmas para ir a una posible consulta popular. Los fallos y las sentencias de la Corte son inapelables. Lo que cabe y lo que vamos a hacer es pedir la nulidad y la destitución de estos 5 jueces y vamos a recoger firma para una consulta, pero sobre todo lo que vamos a exigir es que se respete la Constitución. Este grupo de personas alista una marcha para los próximos días que se efectuará en Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi. Ya estamos de regreso para contarles la historia de un padre de familia que ha dedicado gran parte de su vida a la docencia. A pesar de no vivir con sus 2 hijos, el hombre ha hecho todo lo posible para ser el padre ideal para ellos. No hay mejor manera de poder proyectarnos como profesionales que a través del servicio al prójimo. ¿Está claro? Muy bien, ya lo tengo hipnotizado en el primer minuto de clase. Como un profesor divertido. Hay una cuestión ahí, no vamos a ver de pelotero. Un padre ejemplar. Y un excelente hijo. Así es considerado Alfredo Morán por su familia y alumnos. El docente de 47 años trabaja en el Colegio Réplica Guayaquil, ubicado en la cooperativa Andrés Quiñones II, sector El Trinipuerto. Él da clases de estudios sociales a los estudiantes de 8º año. Allá se trabaja con mucha fuerza, mucha vehemencia por la calidad de personas que tenemos. Gente muy buena, gente honesta, gente trabajadora, luchadora, pero con muchas carencias, que hace que el trabajo obviamente sea diferente al de otras instituciones, en especial a las privadas. Entonces, un maestro en el sector fiscal y especialmente en el sector donde yo trabajo, no solo da clases, también damos esperanza muchas veces. ¿Cómo son las clases del profesor Alfredo? Bueno, en mi criterio personal realmente son muy buenas. Yo con él aprendí muchas cosas sobre la historia. No era el típico profesor que te hacía la clase aburrida. El profesor Alfredo es una persona muy amigable. En el momento que uno lo necesita, él ayuda. Él siempre busca la manera de que nosotros aprendamos mejor y que podamos entender todo lo que nos explica. ¿Él es retón, es drástico? No, él siempre es divertido, pero cuando debe ponerse estricto para que nosotros podamos entender, lo es. Alfredo ha dedicado 28 años de su vida a la docencia. Vive con su señora madre y tiene 2 hijos de 15 y 18 años. Ellos viven con la abuela materna, porque pues obviamente con la mamá nos separamos ya aproximadamente 11 años. El día en que nos separamos con la mamá de mis hijos, pues obviamente fue una parte en que se detuvo mi vida, porque el tener una familia, la armonía de un hogar constituido, como siempre uno anhela, pues se venía abajo. Lo que más me gustaba hacer con él era cuando, de pequeño, pues ver con él películas, salir más seguido, porque pasaba más tiempo con él aquí en la casa.
Pero ahora no es que dejamos de hacer ese tipo de cosas, sino que ya no es tan seguida como anteriormente que vivíamos juntos. ¿Cómo hacen de lunes a viernes cuando no lo ven y están en otra casa? Yo más que todo, lo que llego al colegio lo llamo. El no tenerlos en un momento de mi vida sí fue un poco depresivo, la verdad. Me traté de ajustar a un concepto muy cristiano, en el sentido de que le pedí a Dios que no permita que mi desesperación me haga caer en cosas negativas. Y gracias a Dios eso funcionó. Este domingo, Alfredo acudirá con sus hijos a un evento deportivo. Disfrutará con ellos todo el día, porque ya en la noche le toca devolverlos. Para mí el mejor regalo que tengo en mi día del padre es tener la presencia de mis hijos conmigo. Y por la mañana compartirán nuevamente con sus estudiantes. Informó Jorge Salazar. Gracias, viejo. Ahora está próximo a celebrar el centenario del nacimiento del pintor Osvaldo Guayasamín. Veamos un poco más. Me llamo Guayasamín y quiero pintar en esta capilla del hombre. El 6 de julio de 1919 nació en Quito Osvaldo Guayasamín, el escultor, grafista y muralista que a través de su obra plasmó el sufrimiento, la lucha y los logros de nuestros ancestros, así como la ternura y la ira del ser humano. En un solo cuadro no se puede hacer todo lo que uno puede expresar. Declarado como pintor de Iberoamérica, Guayasamín fue aclamado por críticos y coleccionistas de todo el mundo. La grandeza de su pensamiento quedó plasmada en cada una de sus obras que se dividieron en 3 periodos. El camino del llanto, una visión de los pueblos mestizos, indios y negros, tras un recorrido que el pintor hizo por toda América. La edad de la ira, donde denuncia las injusticias y la violencia a nivel mundial. Y la edad de la ternura, donde expresa la defensa de los derechos de las mujeres. A partir de 1996, inició en Quito su obra más importante, el espacio arquitectónico denominado la Capilla del Hombre, que rinde tributo a la humanidad. El maestro pensaba. Amigos televidentes, de esta manera finalizamos. Gracias por su gentil sintonía. No cambien de canal, enseguida Copa. Buenas noches.